Luego de esta breve sorpresa que esperamos les haya gustado, daremos inicio al primer panel de expositores, donde el tema a desarrollar será balance de la gestión del gobierno actual en un contexto de turbulencias mundiales. Invito a que suban al estrado a los panelistas de esta primera mesa. Moderador, señor Augusto Álvarez Rodríguez. Expositores, señor Piero Gessi Solís, señor Máximo Torero Cuyén, señor Fernando Zavala Lombardi. Y mientras van subiendo al estrado y tomando sus asientos, voy a leer una breve reseña de cada uno de ellos. Señor Augusto Álvarez Rodríguez. Trabajó en el Grupo Apoyo, donde se desempeñó como director gerente de Apoyo a Comunicaciones y editor de las revistas Perú Económico, Semana Económica y Debate, entre otros cargos. Ha sido vicepresidente de la Comisión de Acceso y Salida del Mercado de Indecopi, vicepresidente de OCIPTEL y director de Interbank. Fue director del diario Perú 21, conductor del programa radial Ampliación de Noticias de Radio Programas del Perú, RPP, y profesor asociado de la Universidad del Pacífico. Actualmente es columnista del diario La República, conductor del noticiero Primera Noticia en ATV y de los programas de Radio Capital Claro y Directo. Y La Hora Loca, junto con la periodista y abogada Rosa María Palacios. Augusto Álvarez Rodríguez es economista de la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Piero Gessi Solís. Piero Gessi es el director gerente y responsable de investigación económica, mercados emergentes y FX de Barclays Capital. Antes de Barclays Capital, el señor Gessi fue director gerente y corresponsable de estrategia de mercados emergentes y de investigación latinoamericana en el Deutsche Bank. Piero Gessi ha sido profesor en la Universidad Johns Hopkins y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, fue asesor de tiempo completo del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú en 1996. Piero Gessi es economista de la Universidad del Pacífico y tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California en Berkeley, así como un certificado de estudios avanzados en Política Económica Internacional del Instituto Kiel de Economía Mundial de Alemania. Máximo Torero Cuyén. Máximo Torero es director de la División de Mercados, Comercio e Instituciones y director para Latinoamérica del Instituto Internacional de Políticas Alimentarias, IFPRI, con sede en Washington. El doctor Torero tiene 15 años de experiencia en investigación aplicada. Antes de incorporarse al IFPRI, fue investigador senior y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE. Por su trabajo en investigación, ha sido reconocido en 2 oportunidades por la Red de Desarrollo Global con el Premio Mundial por Investigación Sobresaliente en el área de desarrollo. Máximo Torero es economista de la Universidad del Pacífico y recibió su doctorado del Departamento de Economía de la Universidad de California en Los Ángeles. Fernando Zavala Lombardi. Fernando Zavala es presidente ejecutivo de Cervecería Nacional en Panamá desde septiembre del 2009. En el periodo 2005-2006 fue ministro de Economía y Finanzas del Perú, antes de lo cual ocupó los cargos de viceministro de Economía y asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha sido gerente general de Indecopi y presidente de FONAFE y Proinversión. Asimismo, ha sido miembro de la Junta Directiva de COFIDE, PROMPERÚ y de la Corporación Andina de Desarrollo y CONADE. Fernando Zavala es economista graduado de la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Piura y una maestría en Negocios de la Universidad de Birmingham del Reino Unido en Inglaterra. Les informamos que pueden realizar preguntas a los expositores. Para ello, cuando ingresaron al evento, en el material que se les otorgó, ahí tienen un formato donde las van a poder poner sus preguntas. Van a pasar unas anfitrionas a recogerlas. Muchas gracias y permiso. Bueno, buenos días. La verdad que es un gusto poder moderar un panel con 3 distinguidos jóvenes economistas a quienes los he visto en la universidad. No sé si los 3 han sido alumnos míos, pero por lo menos 2 por acá sí. Y es la verdad que un gusto, y el tema que vamos a conversar es el de la balance del gobierno actual en un contexto turbulento mundial. Y los últimos 10 días, pues Piero ha estado tremendamente interesado en cómo organizábamos el debate, entonces me mandaba, no sé de dónde, unos emails para ver si organizábamos esto paso a paso, y la verdad que yo no le respondí absolutamente nada, porque Piero intuyo que está en un negocio en que todo debe ser previsto, en que cada número es perfecto, y yo estoy en un negocio ahora donde todo es imprevisto.
y lo vamos a manejar más a mi manera. La hora loca. Así La hora es. loca. Así es que no vamos a entrar tanto en el análisis de los números, aunque si quieren pueden entrar, y entremos al terreno de una vez, una conversación muy libre, así que se interrumpen cuando quieran. ¿Qué es lo mejor de este gobierno en el primer año? Arranca el que quiera. Y cada uno tiene que agarrar un micro. A ver, yo creo, bueno, gracias primero a la universidad por organizar esto, por invitarme. Es cierto lo que dice Augusto, nos dijo va a ser la hora loca, así que prepárense. Lo bueno de este gobierno, creo que primero el aterrizaje fue bastante rápido, de una turbulencia, digamos, que tuvimos en las elecciones. Creo rápidamente se designaron sobre todo las autoridades económicas, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía. Entonces esa parte yo creo que fue muy positiva. Dos, creo que en la elección de los ministerios hubo una elección más por el lado técnico que por el lado político. Y tres, creo que lo más importante es que el primer año lo que hemos visto es un gobierno trabajando más en la hoja de ruta que en lo que supuestamente era la gran transformación que digamos, nos preocupaba a muchos. Pero Máximo, ¿qué opinan? Porque la hoja de ruta más es lo que no van a hacer el gobierno de lo que va a hacer. No sé por qué te sirve eso. Bueno, yo creo que, y estoy de acuerdo con Fernando, que el comienzo ayudó a tranquilizar un poco las cosas. Hubieron unos cambios de ruta de la hoja de ruta inicial que fueron interesantes y creo que ayudó a dar mayor tranquilidad, que era algo muy importante para que el país siguiera en la ruta de crecimiento que ya estaba en el momento que entró el nuevo gobierno. Sin embargo, algo que sí es importante es dónde estamos yendo y qué cuellos de botella podemos tener en el futuro si es que queremos crecer a ese nivel, ¿no? Sí, ahí yo creo que es un tema muy interesante el de Máximo, que es hacia dónde vamos. Creo que sí se han hecho muchas cosas buenas este primer año. También es porque había tanto miedo que a fin de cuentas no malograrla ha sido positivo, digamos, ¿no? Para cierta gente. Pero yo diría que, claro, ahorita lo más importante es hacia dónde vamos y me parece que el mayor problema que tenemos en el gobierno actual es que no pareciera que hubiera alguien que le está pensando. Me pareciera que en este momento tenemos una situación que no hay director de orquesta y creo que ha perdido, digamos, después del impulso inicial, digamos, de por lo menos no haberla hecho mal, me parece que hay un problema ahora de hacia dónde quiere llevar este gobierno el país y qué estamos haciendo para lograr eso, ¿no? Eso es, para mí lo que más preocupa. En la primera parte lo que hay como una especie de coincidencia en que el soft landing del gobierno fue exitoso y rápido y contra toda la turbulencia de la campaña, la generación de que no iba a haber un cataclismo y nada de eso fue más rápido de lo que incluso muchos hubieran pensado. Pasemos entonces a lo malo de este primer año. Piero ya adelantó algo. Fernando. Coincido con Piero, la falta de dirección de orquesta, ¿no? Se podría llamar. Cambios hemos tenido 3 primeratos en un año y pocos meses. 2, todo el tema de conflictividad social ha sido quizás complicado, no ha habido una labor preventiva o, digamos, una forma de organizarse que realmente digan, oye, vamos a enfrentar estos temas de esta manera. Y adicionalmente, lo que también se mencionó, quizás estamos viviendo mucho de la coyuntura del muy corto plazo y no estamos teniendo la posibilidad de tener los espacios para plantear lo que es la agenda y comenzar a trabajar lo que es la agenda de mediano y largo plazo. Máximo, ¿cómo ves las partes complicadas de ese primer año? Mira, yo creo que es muy difícil pensar que en un año tú puedes solucionar todos los problemas que tiene el Perú. Y es muy difícil vivir con los ojos cerrados de que estamos en un paraíso porque no lo estamos. Puede ser que las cosas en Lima y en la capital hayan mejorado enormemente, pero tenemos brechas enormes fuera de Lima, en todas las variables claves que son capital humano, acceso a infraestructura y estabilidad social, los problemas de conflicto que mencionaba Fernando. Y eso no es algo que puedes esperar que un gobierno lo resuelva. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno el primer año con darle estabilidad y dar mejor información de a qué van en términos macroeconómicos, por lo menos ha sido bastante bueno. El equipo que tiene armado en la parte económica, en la parte del Banco Central, me parece que es algo muy bueno y da claras señales. Pero si es que no empiezan a cambiar rápidamente su ruta y tener claros criterios de qué es lo que se requiere, por ejemplo, para que no tengamos una brecha de infraestructura tan grande fuera de Lima, para que nuestro nivel de educación no sea en la calidad que tenemos hoy día, que estamos rankeados penúltimos en las pruebas PISA, para que la desigualdad regional no se reduzca, esos problemas que se han mencionado
sociales no se van a acabar. Entonces hay que bajar un poco la realidad y ser bastante crudos con nosotros mismos y críticos para poder solucionar esos problemas. Y contra esa visión crítica, ¿sienten que en el gobierno hay una especie de conformismo en que las cosas van como tranquilas? Me explico. La semana pasada el Perú se ganó el premio de tener el mejor ministro de Economía y Finanzas de la región. Yo pensé que Fernando iba a hacer siempre ese cargo, pero vi que el gobierno estaban tan contentos con el tema que dije, ya el mejor ministro de Economía, como que ya nos hemos ganado muchas veces ese premio. ¿Cuándo vamos a ganar el del mejor ministro de Inclusión Social? Y ahí es como que de repente al gobierno le falta meter más punche. Yo no estoy tan de acuerdo. Más sí leí tu columna y creo que, sí, digamos, veo el punto. Creo que sí hay, no sé si hay conformismo. Yo más bien veo lo que le pasaba un poco a Sarkozy en Francia, que estaba apuradísimo pero no sabía dónde ir, ¿no? In a rush to nowhere. Y creo que es un poquito lo que veo en el gobierno, que de alguna manera el presidente Humala quisiera hacer cambios y está desesperado, pero no tiene idea qué hacer. Y eso me parece mucho más preocupante. En ese sentido, creo que es distinto que la administración anterior, que de alguna manera estaba más cómoda que el crecimiento iba a llegar a pobreza, digamos, y que a reducir la pobreza, que hacer una cosa más automática. Creo que este gobierno sí quisiera hacer más cosas, pero no sé si tiene la calidad de la gente en el sector público en general y no se tiene siquiera la idea de hacia dónde llevar el país. Y eso en ese sentido es más preocupante. Fernando, tú que has estado en ese cargo y que de repente alguna vez te han dicho, no sé, el ministro de Economía, ¿a dónde quiere llevar el país? No sabe dónde está parado. ¿Cómo se ve desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía, este tipo de críticas? No, digamos, yo creo que el Ministerio de Economía pues recibe todo tipo de presiones, ¿no? Yo diría que no es lo que está pasando, digamos, nos estamos quedando en el conflicto. Primero, en la complacencia muchas veces lo que ya ganamos, y dos, en el corto plazo, ¿no? Y cómo soluciona el problema de Conga o lo que fuera. ¿Cómo soluciono este problema? ¿Cómo no me hacen la huelga aquí? ¿Cómo hago que termine tal cosa? Y eso le ha pasado a muchos gobiernos, incluido, digamos, en los que yo he participado, ¿no? Y salir de esa trampa es súper complicado. Tienes que, digamos, mi gran recomendación, digamos, a un ministro de Economía, etcétera, es, oye, hay que salirse de esos temas, hay que coger dos grandes temas, pueden ser, oye, competitividad, puede ser educación, y realmente apoyar a los ministros sectoriales a que realmente tengan una agenda y comenzar a hacer desde hoy lo que tiene que ser ese trabajo de mediano y largo plazo que el Perú lamentablemente no hemos tenido el tiempo de hacerlo. A diferencia de lo que fue hace unos años, hoy tenemos las condiciones. Antes no había dinero, hoy tienes dinero, lo que te falta es gestión, ¿no? Y ya hablaremos del tema del recurso humano, que es, creo, lo que le está faltando a la gestión pública aquí. Máximo. No, mira, solo quiero separar dos cosas, y es algo que me está pasando a mí también ahora en mi vida. Los problemas de los shocks de corto plazo no van a dejar de pasar, eso es evidente. Pero lo peor que puedes hacer es tener un equipo que solo se dedica a trabajar en shocks de corto plazo. Tienes que tener dos niveles, un equipo que se dedica a apagarte los incendios y un equipo que se dedica a planear y a ver qué se puede hacer en el futuro y dónde estamos yendo. O sea, cuáles son las brechas que tengo que cubrir para que pueda seguir al 6-7% de crecimiento. Entonces, ese equipo tiene que estar pensando en mediano y largo plazo. Y no es una cuestión del presidente de la República, yo creo que es una cuestión de la institución. Y eso es lo que falta en este país. O sea, no importa quién sea presidente, las cosas deberían seguir operando bien. No importa quién esté en qué sector, debería haber buenas instituciones, buena regulación, por ejemplo. Y eso se ha debilitado muchísimo. Entonces, creo que el problema es separar las cosas porque, como bien dicen, ya solucionamos el problema macro, que era nuestra tragedia anterior hace 20 años o 15 años. Ese ya no es el problema ahora, pero de hecho van a haber shocks de corto plazo y el mundo se está moviendo así y eso no va a cambiar. Ahora, ¿dónde estamos ahora? ¿Sienten que lo que hemos visto en el primer año del gobierno del presidente Humala es lo que vamos a ver en los siguientes 4 años? No necesariamente, ¿no? O sea, ojalá que no. Si no sé si para bien, ¿no? Pero yo creo que el primer año es difícil mantener la inercia actual, me da la impresión. A mí lo que me preocupa, más bien, es que en algún momento, si el problema social se desboca, se vuelve más complicado, sea un shock externo, el presidente trata de hacer cosas más bien a la mala, ¿no? Más bien es un poco la desesperación, empiece a gastar muchísimo, empiece a tratar de arreglar las cosas a la fuerza, cuando en realidad el problema requiere un trabajo más fino, ¿no? Y ese es a mí lo que más bien me parece que no va a pasar. El hilar fino me da la impresión que no va a pasar. Fernando, y en esa línea, porque lo quiero contar, pero la chamba de ministro de Economía implica
estar con el presidente de la República permanentemente persuadiéndolo de no hacer barbaridades? Sí, ese es Cualquiera que este sea. No, ese es permanente, ¿no? Realmente, digamos, hoy lo que tienes es un mundo que está complicado, se puede complicar aún más. Creo que la discusión que tuvimos inicialmente entre lo que es la gran transformación y la hoja de ruta son dos caminos diferentes. Que estemos en la hoja de ruta, al menos quisiéramos estar, yo sí creo que estamos ahí, implica un proceso de convencimiento constante al presidente de la República, y no solo al presidente de la República, a todo el partido. Y yo creo que el 30% del tiempo seguramente del ministro de Economía es convencer, explicar, etcétera, etcétera. O sea, eso ya de por sí creo que ha sido un gran trabajo en el primer año. Yo sí creo que ha habido un primer año, oye, mejor de lo que muchos podríamos haber esperado. Entonces yo sí le hago check al primer año. Ahora, el mundo se puede complicar. El electorado que votó por el presidente Ollanta también está esperando algunas cosas. Entonces, lo que se viene creo puede ser complicado. Y ahí es donde dices, están sentadas las bases para que enfrentemos eso, y ahí es donde lo que falta, creo, es organizarse, es decir, oye, vamos a ir por aquí y vamos a hacer esto, esto y esto. Y yo creo que es ahí donde está la duda en lo que puede pasar en los próximos años. Y Máximo, en esa línea, ¿tú creerías que hoy día hay más consenso en el Perú de no retroceder, pero no tanto de por dónde avanzar? Yo creo, o sea, yo vengo mucho al Perú y viajo mucho fuera de Lima, en realidad ya no paro en Lima, y la impresión que me da que el crecimiento sí se empieza a sentir fuera de la capital. No a los niveles que te gustaría, pero sí se empieza a sentir. Entonces sí creo que hay un movimiento social importante de que el Perú está progresando, y eso creo es una variable positiva para cualquier gobierno que entre en el país. Sin embargo, si tú empiezas a ver los problemas que hay, tasa de desnutrición crónica mayores de 40% en algunos departamentos, gaps de infraestructura terribles, un teléfono que todo el mundo dice que Perú tiene gran progreso en el teléfono, pero el teléfono prepago es el tercero más caro de Latinoamérica por minuto. Entonces, esas cosas que creemos que están bien, pero que no en realidad están tan bien en el mundo, si lo comparas con otros países, esas desigualdades, ¿no?, que hay dentro del país, no es algo que se puede solucionar en el corto plazo. Y ese es el problema. Nos hemos demorado 15 años en solucionar problemas macro y no hemos avanzado en lo que dice este gobierno, que es inclusión. Pero eso no lo van a solucionar en 4 años. Entonces, ahí es donde hay que pensar un poquito más en institucionalidad. Bueno, no lo hagas en 4 años, pero comienzas a dar una perspectiva de que vas en esa dirección, y a Humala lo eligieron para eso. No lo eligieron para ganarse premios de macroeconomía, sino de corregir más rápidamente de repente lo que es posible hacer en inclusión social. Me daría la impresión... ¿tú querías? No, solo para... estoy totalmente de acuerdo. Interrúmpanse, por favor, cuando quieran. No esperen a que No, me den la totalmente de palabra. acuerdo con lo que dices, pero lo que te digo es, hay que empezar a dar las señales. El Ministerio de Inclusión Social es una señal, pero hay que seguir avanzando y rápido para que se empiecen a dar cuenta de las señales. Adelante, Piero, no te chupes. No, en general yo lo que creo que lo que hay que hacer es sofisticar la política económica, las políticas públicas. Creo que por mucho tiempo, digamos, salimos del desastre de Alan García, ¿no?, del primer Alan García. Pues no hables mal, porque gracias a eso hoy tenemos una macroeconomía bien ordenada. Bueno. Si no hubiera habido el primer gobierno de García, no habríamos aprendido de economía todos. Podríamos haber evitado el Le problema. debemos todo lo que tenemos ahora. Sí. Pero yo creo que un poco en ese momento las crisis te logran consensos, ¿no? Y un poco el consenso ha sido, digamos, que hay que tener la macro bastante ordenada. Ahora, en algún momento tener la macro ordenada no te alcanza, ¿no? Y yo creo que lamentablemente si uno ve la experiencia histórica mundial, digamos, de países que logran el desarrollo económico, esos países no tienen las características del Perú actual. Digamos, el Perú tiene capital humano bajísimo, un Estado muy débil, ineficiente, obeso de alguna manera, en el sentido que tiene gente, pero no gente de buen nivel, y que no digamos, te está dando la complementariedad con el sector privado para que te lleve al crecimiento económico, al desarrollo. Ahora, estoy de acuerdo con Máximo que los logros no se van a dar, no se pueden dar inmediatamente. Construir institucionalidad toma mucho tiempo, pero no sé si hemos comenzado. Y ahí sí creo que ha habido triunfalismo en los últimos años, no de este gobierno, creo que viene de hace mucho tiempo, no en el gobierno de Toledo, digamos, pero hay triunfalismo, digamos, de pensar que estamos bastante bien, sin realmente pensar
qué país queremos tener en 5 o 10 años, porque creo que hemos tenido muchas experiencias históricas de países que crecen muchísimo y se desaceleran. El Perú mismo entre el 50 y el 74 creció más que en los últimos 20 años. El promedio histórico fue 5.4, en los últimos 20 años ha sido 5%. Entonces, también hay que pensar eso, ¿cómo hacemos para sostener o acelerar este crecimiento? Ahora, yo pensé que cuando Piero decía ordenar la política, yo pensé que hablaba de la política política, no la política económica. Es decir, ¿cuánto te determina la política lo que pasa en la economía? Y ahí contaría ahora que lo veía Fernando una anécdota. Fernando era ministro de Economía y yo dirigí un periódico y una vez me llama Fernando un domingo a las 10 de la mañana y me dice, oye, estos encapuchados que ha sacado de la policía pidiendo aumentos, ¿es verdad o es mentira? Porque si es verdad me va a costar 100 millones de soles el aumento que se viene. ¿Cuánto la política influye tanto y si es que está ordenada para tener unas mejores políticas económicas y mejores políticas públicas? Yo estoy convencido, bueno, cuando Piero dijo hay que mejorar la política, pensé que se estaba lanzando a la política, pero no, parece que todavía no. Yo sí estoy convencido que la política puede ayudar muchísimo. Digamos, yo siempre soy un convencido de parte de los problemas que tenemos también es que no tenemos partidos políticos organizados, que se debatan las ideas dentro de los partidos, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que hay un tema político detrás de lo que nos está pasando, ¿no? Si lo vemos, salvo Alan García, digamos, que además gobernó diferente a su partido, Alejandro Toledo era un movimiento, el mismo Ollantumala viene de un movimiento. Entonces, la estructura de un partido político yo creo que te puede ayudar. Parte de los problemas que tenemos hoy, por ejemplo, es, oye, el presidente, el ministro de Economía pueden estar pensando A, en el Congreso están pensando Z, ¿no? Entonces, eso no te deja, obviamente, avanzar. Ahora, en institucionalización, que es el tema que creo que cruza de mediano y largo plazo, hay un tema de gente muy interesante, ¿no? Y tú nos hacías ahí la pregunta, oye, ¿por qué no estamos viviendo en el Perú o trabajando en el Perú? Y es un tema, ¿cómo hacemos para que realmente el sector público sea atractivo? Para que hayan buenos gestores de políticas públicas, ¿no? Para que se pueda hacer lo que dice Máximo, gente pensando en el corto plazo, pero gente pensando en el mediano plazo, etcétera. Entonces creo que es ahí donde nos está faltando. ¿Cómo hacemos de crear ese capital humano que realmente regrese al sector público y comience a generar esas ideas hacia futuro? Creo que hemos perdido muchísimo en los últimos años. Lo que fue el inicio de los 90, donde había mucha gente participando, etcétera, hoy lo estamos perdiendo. Sí hay ministros muy buenos, pero digamos, si ves el gestor público, digamos, hemos perdido mucho y eso lo ves tanto en el gobierno central, municipal, como el regional. Piero, por favor. Sí, complementar una cosita. Creo que uno de los problemas del presidente Humala es que en el fondo está muy solo, porque no hay Estado, en muchas partes del país no hay un Estado fuerte y no tiene un partido político fuerte en el resto del país. Entonces, es mucho más difícil gobernar y manejar la parte política, como dice Augusto, si no tienes ni Estado ni partido político, ¿no? Si un Estado fuerte y partido político, eso estás mucho más solo y por eso tienes que siempre estar apagando incendios. Dada esa realidad, yo sí creo que la política pública puede mejorar fortaleciendo el Estado. En ese sentido, creo que sí, o sea, uno no va a poder manejar mucho la parte, Miguel Castilla no va a poder mucho manejar la parte política, digamos, pero sí se podría comenzar a fortalecer el Estado de manera tal que esté mucho más presente y haya institucionalidad suficiente para poder controlar los conflictos de una manera más coordinada, elaborada y menos pues de último minuto. Bueno, pero las cosas son como son, es decir, no se van a cambiar tan rápidamente. Ayer hablaba con un ministro y me decía, mi problema es que cuando voy al Parlamento, mi bancada no me defiende para nada, los que me defienden son la oposición. ¿La política es la que te impide poder avanzar más rápido, Máximo? No, pero el problema ahora es que, como bien dices, no hay política, ¿no? Hay pedacitos, islitas, de gente que se ha puesto de acuerdo para apoyar a un caudillo para que gane, bueno, no debería usar la palabra caudillo, para apoyar a una persona para que gane elecciones y después cada uno va por su lado, ¿no? Entonces, eso, yo no creo que eso lo vas a poder solucionar en los siguientes 10 a 20 años. Eso va a tomar tiempo, ¿no? Lo que sí creo, donde sí creo que se puede hacer algo, hay una ventana, es volver a fortalecer la tecnocracia del gobierno. Y eso está bastante débil por cuestiones de incentivos. O sea, conversaba con Piero hace un ratito, si tú empiezas a analizar los salarios que se pagan en el Perú, fuera del sector público, yo no entiendo por qué no hay atracción de capital humano de otros países, enorme. O sea, acá ganas mucho más en el sector privado de lo que puedes ganar en muchos países desarrollados en el mundo. Entonces, ¿qué más está pasando que te prohíbe traer eso? Y mucho peor es el sector público. Claro. Y no es solo
el salario es también la eficiencia del gasto, Así que es. es terrible, ¿no? Entonces, si te doy el ejemplo de educación, es terrible. O sea, yo agarro y veo el gasto de educación en Perú, es la mitad del de Chile en primaria, un tercio de la Argentina en secundaria. Pero no solo eso, somos los penúltimos en términos de scores, pero además, si veo con ese nivel de gasto, si podríamos haber hecho más, claramente podríamos haber hecho más, lo que te dice que hay un problema de eficiencia. Entonces, de institucionalidad en el sector público. Entonces, eso creo que es lo que se puede hacer y lo que deberíamos empezar a hacer ya, ¿no? Sí, en ese, Fernando. el tema de inversión pública, ¿no? Lo que tenemos hoy son proyectos atomizados, no necesariamente que han salido de una prioridad y mal ejecutados, ¿no? Entonces volvemos, oye, ¿quién está gestionando eso? Y ahí es donde yo creo que está la falencia mayor, ¿no? Cuando hablamos de institucionalidad, y ahora que veía ahí a Julio y a Renzo, creo que el mejor modelo siempre es el Banco Central de Reserva. ¿Cómo podemos hacer para crear esa institucionalización que existe en el Banco Central, pero en otros ministerios, en otras instituciones públicas? Y pasa por una parte por comenzar a pagar más. Realmente, ¿cómo hacemos para competir, por ejemplo, digamos, los egresados de la Universidad del Pacífico? Yo cuando fui ministro, yo enseñaba, iba a mis clases y yo enseñaba el 10º ciclo. Y algunos alumnos decían, oye, ¿cómo entro yo a trabajar al sector público? No había forma. Entonces, no había, tú dices, dejo mi currículum, no, si no tenías al amigo, no entrabas a la administración pública. Entonces, todos los egresados de la universidad era muy difícil que accedieran ahí. Y dos, oye, ok, entrabas 1 año, 2 años y venía alguien del sector privado y te ofrecía 3 o 4 veces más, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí. ¿Sienten, les planteé una pregunta, pero creo que no la han abordado todavía a fondo, que sienten que ya acabó la gran transformación del presidente Humala o que todavía lo que hemos visto en el primer año podríamos todavía ver más cambios? Es decir, que no sé, dentro de 1 año, dentro de unos meses tenga alguna crisis y diga, oye, ¿te acuerdas el libro de la gran transformación que teníamos por ahí? ¿Por qué no lo traes para ver qué cosa hacemos? No creo que eso pase. Lo que sí creo que podría pasar es que en un momento, como lo mencioné antes y tal vez no quedó tan claro, que si hubiera, digamos, mucho más presión social en general, sí creo que podría ser posible, digamos, que decida gastar mucho más y de una manera no priorizada, como lo que mencionó Máximo, o sea, de una manera más a la bruta, digamos, ¿no? O sea, yo creo que ese es un problema. Yo creo que el Perú debería gastar mucho más. Yo creo que con el nivel de ingresos que tenemos en este momento, el Perú debería gastar más y tener inclusive unos pequeños déficits fiscales. Eso, digamos, yo trabajo, digamos, en un banco afuera y estoy convencido que el riesgo país no sube un punto básico si el Perú empieza a gastar más, porque en este momento faltan países que tienen los fundamentos macro sólidos y buenos como el Perú. En todo caso, yo creo que hay margen para empezar a gastar un poco más, pero de manera buena, inteligente, educada, pagándole más a la burocracia, atrayendo gente a la burocracia, porque creo que han subido ahora los salarios un poco, pero no creo que hayan traído mucha gente todavía, pero hay que empezar a traer mucho menor gente que te va a llevar un poco a... Y creo que hay margen, como dije, o sea, el riesgo, digamos, la tasa de endeudamiento del Perú, el Perú se puede endeudar a 3%, ¿no? Afuera 4% en soles. La productividad marginal de un gasto bien hecho en infraestructura es muchísimo más alto. Y el Perú al crecer a 8 o 9%, licúa, su deuda producto ha caído de 50, 20%. Cuando Renzo debe recordar, cuando hace 10 años estaba en Deutsche, yo hacía trabajo de sostenibilidad fiscal, etcétera. La deuda del Perú era 50%, ahora es 20%. Ha caído mucho porque el país crece, entonces te permite mucho más margen. A eso me refería con sofisticar la política. Creo que la idea de hacer política muy contractiva, fiscal, o muy austera, tenía sentido en un momento en el tiempo, y ahora hay que pensar cómo, si se invierte bien, pero hay que tener los candados y hay que hacerlo bien, cómo se invierte bien y evitar la parte de la corrupción, se podría empezar a sofisticar el gasto y empezar a aumentar el gasto en educación, en capital humano en general, en infraestructura que mencionaba Máximo, porque si no lo puedes hacer, o sea, si gastando con lo que gastas es muy difícil mejorar mucho más. Fernando. Yo coincido con Piero, ¿no? Hoy tienes ese margen, es cambiar el chip, ¿no? Porque siempre hemos estado con el chip, oye, vamos... bajar los déficits, menos deuda, pero hemos llegado a un nivel realmente envidiable a nivel del mundo, sí te da para realmente comenzar a gastar y gastar mejor. Sobre tu pregunta, Augusto, yo creo que los márgenes de grandes cambios los veo menores. Yo creo que hemos tenido un buen año dentro de todo. Digamos, no creo que nos vayamos al otro lado. Al otro lado también, oye, no hay buenos ejemplos.
Es decir, los que se fueron a la gran transformación ya sabemos dónde están, más están los ejemplos positivos del lado de países que están haciendo las cosas como Perú. Entonces no veo ese margen. Lo que sí hay es el riesgo de quedarnos en este 4 o 5% y no regresar a los 8, que es lo que necesitamos. Tuvimos una década fabulosa y aprovechamos lo que fue un contexto internacional grandioso. Ahora el tema es cómo haces que eso se repita en la siguiente década. Y menos del 20% de los países que crecen una década muchísimo van a volver a crecer en la siguiente década de esta forma, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está el riesgo. Máximo, ¿y crees que estamos condenados a caminar en una tasa de ser un país de ingresos medianos o en algún momento vendrá que nos pasará algo que nos dará ganas de pasar a la gran liga? Mira, antes de responderte, quiero decir dos cosas. Una es, hay dos cosas que yo le agradezco mucho a Alan García y que creo que... La primera es que me permitió estar en una hiperinflación y por lo tanto llevar buenos cursos en la universidad y vivir la hiperinflación. Nunca me voy a olvidar las clases con Julio y con Jürgen del Perú heterodoxo, pero creo que esa es una gran experiencia que le debo gracias. La segunda, creo que es importantísimo, es que el cambio que hizo en su gobierno anterior, creo que fue un gran experimento para hacer entender al siguiente presidente que se puede hacer el cambio y seguir sonriendo. Entonces eso es importantísimo y creo que es algo Humala, creo que lo ha entendido y creo que sabe que manteniendo la condición macroeconómica, podría hacer algo distinto, pero tiene su prioridad que es la inclusión. Ahora, respondiendo a tu pregunta... Vamos a ver qué nos depara el García 3, qué cosas será. Quién sabe. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que si seguimos como estamos hoy día, no vamos a poder llegar a una tasa mayor. Creo que hay un problema serio que hay que solucionarlo, porque por un lado va a haber presión política, claramente, y por otro lado no tenemos la capacidad de infraestructura y tenemos cuellos de botella enormes. Si yo quiero reducir desigualdad en el país, sin generar problemas de inflación o de exceso de gastos, que como dice Piero y Fernando, yo estoy de acuerdo, se puede gastar más, infraestructura es la solución. Hay trabajos que muestran que si yo invierto en infraestructura voy a reducir la desigualdad, que es uno de los problemas más grandes que tenemos. Entonces ese es el arma más segura, pero hay que hacerlo bien. El problema es que tú ahorita vas y estás en un banco, en el ministerio, y tienes proyectos que te vienen de todos los bancos, todas las multilaterales, bancos de inversión, y nadie sabe dónde debo hacerlo. Entonces me viene a decir, quiero poner la carretera en el punto A al C, pero resulta que ese no es la prioridad. La prioridad es el punto J al Y, porque es lo que me va a permitir sacar el producto más rápido. Entonces, tener esa capacidad de identificar dónde están las brechas, cómo se pueden cubrir y qué tan rápido, yo creo que es la forma, porque sabemos que te puede reducir, si tenemos la infraestructura a niveles de Corea del Sur, podríamos reducir la desigualdad en punto 10. Bajarla de punto 37 a punto 20 del Gini, lo cual sería excelente para un país como el nuestro. Entonces, por ahí yo creo que la cosa se puede hacer. Completando lo que dice Máximo, tal vez lo que nos falta a veces es tener la capacidad primero de hacer un buen diagnóstico, diseñar, implementar, ¿no? Como un médico, ¿no? Tal vez falta, por eso la burocracia es tan importante, porque falta esa capacidad de entender, ¿qué problema queremos afrontar? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Qué se necesita hacer? Y después seguir para corregir cualquier error en el camino, ¿no? Ahora, Augusto, tu pregunta al crecimiento, mira, a mí no me preocupa tanto, yo no creo que el crecimiento del Perú tenga que llegar a 10% y tal vez ni siquiera a 8%. Yo me contentaría con un 7% que dure muchos años. La magia del interés compuesto te permite, pues si en unos 30, 40 años, digamos, creciendo a 7%, en 10 años vas a duplicar tu PBI, en 20 años lo vas a cuadriplicar, ¿no? Entonces tienes una capacidad para sostener el crecimiento. Corea, que es creo el gran milagro económico de los últimos 50 años, creció una tasa de 7,5% en promedio en los últimos años. Entonces yo no creo que tenemos que llegar necesariamente a crecer 10 y de hecho puede ser peligroso crecer 10 porque podríamos llegar a un boom y hacer mucho más complicado el trabajo del Banco Central, ¿no? O sea, de la superintendencia, etcétera, un boom crediticio, muchos problemas. Entonces yo creo que un crecimiento bueno y sólido de 7%, pero sostenido. Y como mencioné antes, el problema es que había muchos países que se pararon de cabeza. El Perú posiblemente en los siguientes 4 o 5 años no le ocurra eso, pero sí corre el riesgo de quedarnos entrampados en la trampa de los ingresos medios, que nos quedamos mediocres, clase media en vez de subir para arriba, pero no tanto por no crecer tanto, sino por dejar de crecer en un momento. Ahora, Fernando, esas tasas de crecimiento, ¿cómo haces para que tengas supertasas o tasas de 7? Sería fantástico lo que Piero dice, pero para que tengas cada vez 2 Perús más diferentes y Máximo decía que en el interior se crece, pero no en todas partes. En algunas partes del interior tenemos tasas de desnutrición crónica infantil que compiten con lo peor de África. Y en otras partes, en cambio, si dejas de pasar por una calle de Lima 2 meses, aparecen 2 edificios. No,
totalmente. Pero acordémonos, digamos, de dónde venimos, ¿no? Teníamos pobrezas empezando el año 2000 de 50%, estamos llegando al 2016 a 20%. O sea, ese avance es gigante, pero sigue siendo un país desigual. Entonces, yo creo que sí vamos a llegar, digamos, hoy día estamos hablando entre un 4 y un 5 y hay que llegar al 7 que dice Piero, ¿no? Yo creo que en lo que se refiere al sector privado, creo que ha agarrado su marcha, su norte, etcétera, etcétera. Creo que sí hay desde el sector privado cosas adicionales que hacer. Yo creo que este es un país complejo donde todo el tema de responsabilidad social tiene que ser mucho más agresivo, entender lo que pasa en el Perú. Ahora, creo que donde está la máquina que no está yendo al mismo ritmo es en el sector público, ¿no? Y es ahí donde yo creo que hay que poner todas las balas. Para crecer ahí necesitas por lo menos duplicar lo que estás haciendo a niveles de infraestructura, pero es buena infraestructura, buen gasto, proyectos importantes, etcétera, que generen conectividad. Y dos, el otro gran énfasis que yo recalco es el tema de educación, ¿no? Yo creo que en educación es lo que te puede ir asegurando en los siguientes 20 años, etcétera. Ahí ni siquiera hemos empezado, ¿no? Estamos con una educación ni mediocre, ¿no? Mala, muy mala. Y no vemos claramente hacia dónde estamos yendo. Entonces, si no arreglamos ese punto de partida que te va a dar los 20, 30, 40 años, estamos complicados. En el corto plazo yo creo que es la prioridad. Pero si es tan obvio, ahí ya casi que no hay diagnósticos, es obvio que salud, educación son temas, sin embargo, tú estoy seguro que agarras los presupuestos de educación y salud, son los que tienen de las menores tasas de ejecución de gasto con hospitales que se caen a pedazos. Pero luego es el problema, Augusto, de la burocracia, y la burocracia técnica y la capacidad de ejecución. Por eso creo que tendríamos que enfocar mucho el problema en cómo fortalecemos a la capacidad de gestión, el Estado en general, que el Estado son los burócratas, ¿no? También los médicos, los policías, los jueces, etcétera. ¿Cómo logramos que ese grupo de gente, digamos, esté cada vez más preparado, más tecnificado y permita pues que la ejecución sea mayor? Si no, vamos a estar debatiéndonos simplemente entre la corrupción y la inacción, ¿no? Mientras más se gasta, acá todo el mundo le echa la culpa al SNIP por los problemas de gasto. En realidad el problema es que el SNIP te pone un candado porque la alternativa muchas veces es la corrupción. Entonces, si la corrupción continúa, no tenemos dos opciones malas. Yo creo que acá lo más importante es tratar de mejorar el Estado. No hay ningún país en el mundo que se ha desarrollado con un Estado débil e ineficiente como el peruano. No existe ese ejemplo. Y deberíamos un poco sacarnos el chip. Y yo vengo del sector privado, digamos, banquero, ¿no? Un poco podrías decir de cierta lado. Pero yo diría que no hay ningún país que se haya desarrollado y tenemos que sacarnos el chip que el Estado es malo. El Estado no compite. Es malo que el Estado tenga empresas públicas en muchos casos, pero el Estado tiene que complementar al sector privado y es la pata que nos falta que hablaba Fernando. Y esa discusión creo que todavía no Yo creo que Piero ya quiere entrar a la cancha del sector público. Bueno, una cosa que creo que es importante y hay que pensar en relativo, no en absoluto. O sea, yo no veo al Perú solo, sino veo qué está pasando con los países alrededor de Perú y qué potencial competencia va a tener con una Colombia que logre pacificarse, por ejemplo, y qué va a pasar con esos países, porque hemos estado viviendo un boom de commodities y claramente las exportaciones han mejorado, pero vivimos un boom de commodities y todavía lo tenemos, pero puede empezar a empeorar. Entonces hay que tener cuidado por ahí y hay que ver más relativo. Pero en términos de la institucionalidad y la parte del gobierno, habiendo trabajado un poco y conociendo cómo operan el sector público en salud, en agricultura, etcétera, es un problema bastante complejo y yo no creo que se va a poder resolver desde el gobierno solamente. Entonces ahí yo creo que hay que aprender de otros lados y hay que abrir un poco el horizonte. Si yo quiero mejorar ahorita la educación en el Perú, tengo que meter chocks. Y la única forma de meter chocks, bueno, meto chocks de profesores públicos calificados. Y voy encima del sistema actual de lo que hay ahorita. No me pongo a competir de que los tengo que calificar. Trato de hacer eso, pero en paralelo, ¿cómo puedo meter una oferta de profesores buenos y calificados jóvenes que además apoyen a la cosa que tenemos ahorita que es complicada? Lo mismo en salud, etcétera. Y tengo recursos para hacerlo y no considero que eso va a generar un problema macro. Entonces, ¿cómo puedes traer ideas nuevas que te permitan solucionar en el intermedio, mientras que vas tratando de solucionar el problema estructural? Porque ese problema estructural es complejo, requiere mucha política y ahorita no hay una institucionalidad política suficientemente fuerte en el gobierno que permita pasar esas etapas. Les pido un ratito ir al tema de la empresa privada. A veces se tiende a cargar toda la crítica al sector público y les preguntaría, ¿qué cosa no está entendiendo la empresa privada que debería entender para participar mejor de ese proceso? Sobre el tema de educación, ¿no? Hay un buen ejemplo, ahora veía a Álvaro Hensler que está en el auditorio. Oye, 120 chicos
que han entrado de cualquier profesión, que el sistema es meterlos en una escuela pública, 1, 2 o 3 por escuela, y después de 2, 3 años ya estamos midiendo los resultados, es un cambio importantísimo. O sea, realmente ese shock de meter profesores diferentes, con otra onda, etcétera, a las escuelas públicas, realmente te puede dar un cambio. Entonces, yo sí creo que voy por la línea de, oye, shocks, ¿no? Y a veces casi en paralelo al sistema que tenemos. Igual en el Poder Judicial, ¿no? Los juzgados comerciales en su momento funcionaron porque era ponerlos al costado y a competir. Sector privado, A ver, yo creo que el sector privado ha sido muy dinámico. Ahora, ¿cuál es mi recomendación para que el sector privado a veces entienda mejor lo que pasa en el Perú? Creo que el sector privado debería funcionar como funcionan las empresas de consumo masivo, ¿no? Y las empresas de consumo masivo lo que hacen es, oye, hay diferentes consumidores, unos pueden estar en nivel socioeconómico alto, etcétera. A cada uno necesitas entenderlo y plantearle soluciones diferentes, ¿no? Lo que ha pasado a veces en los sectores extractivos es que pensamos que el mundo es igual y que todas las zonas en Perú son iguales y a veces atacamos. Conga es el ejemplo, ¿no? Cuando revisabas las estadísticas de Conga, 4 de 5 en Cajamarca no quieren la minería, ¿no? Y nosotros queríamos la misma receta de Arequipa aplicarla en Conga. Entonces, creo que lo que nos está faltando en el sector privado, en algunos, sobre todo en extractivos, es entender y leer mucho más lo que está pasando, 1. Y 2, es decir, oye, acá hay retornos interesantes en Perú. Bueno, parte de esos retornos tienes que reinvertirlo, asegurarle que se transmita finalmente para crear un bienestar en tu comunidad. Entonces, creo que hay avances importantes, pero creo que tenemos que leer mejor lo que pasa adentro y 2, invertir un poco más. El tema de Cajamarca es interesante. La PEA, la productividad de la PEA en el sector minero en Cajamarca es 40% más que la PEA en el sector agrícola. Y el 60% de la gente está en el sector agrícola. Entonces, es muy difícil enriquecer, reducir la desigualdad con ese esquema. Y en ese sentido también hay que sofisticar un poco más. Con respecto, Augusto, yo creo que el sector privado en general, digamos, como dicen, él ha estado un poco adelante, bastante adelante que el gobierno. Creo que más capacidad tal vez de pasar un tiempo en el sector público, creo que sí sería algo útil. Y como mencioné, hay un tema del chip. Un poco también, a veces los gobiernos acá tienen mucho miedo porque el sector privado le dice, tú tienes que hacer esto y lo otro. Y de alguna manera creo que debemos entender que hay cosas que se podrían hacer, que tal vez no es exactamente lo mismo que se hizo hace 20 años cuando no había plata, que no está mal. Y darle un poco esa tranquilidad al gobierno, que gastar más no es necesariamente malo si se hace bien. Bueno, Máximo. Dos cosas con el sector privado. Uno, primero creo que en el caso de minería, algo que es muy importante es mayor información de lo que hay. Yo me acuerdo que trabajábamos en un momento para el Ministerio de Energía y Minas para ver qué se generaba el canon, quién lo daba y dónde se gastaba, de acuerdo a las leyes del canon. Y ahí claramente hay un montón de modernidad que hay que hacer en esas leyes porque en realidad no son no tienen incentivos claros económicos de cómo se distribuye los recursos del canon, ¿no? Y hay mucho que hacer por ahí y transferencia de información para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Pero el segundo problema, que sí creo que es importante y no es de ahora, es el problema de las preferencias intertemporales. Me da la impresión a mí de que el sector privado tiene una temporalidad más de corto plazo, porque tienen que ejecutar y tener beneficios en el corto plazo, y no están pensando en cómo voy a optimizar yo de aquí a 5, 10, 15 años. Y claramente la minería es un caso, y el problema es que están afectados por los shocks de los precios de los commodities. Entonces ellos tienen que tomar decisiones estratégicas para maximizar sus beneficios, pero no necesariamente son los óptimos en el mediano y largo plazo. Y ahí es donde creo que tienen que empezar a invertir más tiempo en analizar mejor qué es lo que pasaría, porque si hay un problema social, claramente van a perder mucha plata en el corto o en el mediano plazo. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo para mejorar de tal forma de que la minería o el sector que sea más atractivo, no solo para el grupo que está envuelto, sino para el grupo que no está envuelto? Y Cajamarca es patético, o sea, yo trabajo mucho en Cajamarca y te das cuenta pues que no tiene ningún sentido. O sea, claro, ponen una universidad linda, un colegio lindo, pero dicen no es, pues a 10 metros tienes chicos que caminan 6 horas para llegar al colegio. O sea, o 3 horas y media, perdón. Imagínate, 3 horas y media para llegar, 3 horas y media para regresar. ¿A qué horas comes? Entonces, hay que tener un poquito más de visión qué va a pasar y ver probabilidades de qué pasaría si es que no hacen cambios más fuertes, porque creo que pueden jugar un rol muy importante, ¿no? ¿Cajamarca es un caso singular o Cajamarca es una expresión micro de lo que está pasando en todo el país? ¿O en una parte relevante del país, en la zona andina menos? No, mira, si tú, no solo en la zona andina, si vas en la parte costa sierra,
la cosa es igual. O sea, lo que pasa es que hay que pensar un poquito más, y ahí es donde falta el planeamiento, falta la institucionalidad de cómo se puede ayudar para evitar, ándate a la costa nomás y vas a ver las diferencias que hay. Yo tengo la playa y tengo al frente la barriada. La playa tiene luz, tiene desagüe, la barriada no tiene nada. Si yo soy inteligente, porque no tengo ningún problema en que tenga una casa con piscina en la playa, me parece lo mejor que puede pasar. Pero es lógico que si le puedo pasar el cable al del frente, también le voy a dar alguna comodidad, hasta que ellos puedan mejorar. Pero eso es ridículo. Es igual de ridículo que seguimos pagando teléfonos celulares, cuando en la sierra rural se podría hacer banda ancha y sería cero costo. O sea, no tiene sentido. O sea, la voz no compite con la data. Entonces, ¿por qué no le meto fibra óptica como gobierno a toda la sierra del país y luego que los proveedores compitan? El Cajamarca, creo, Augusto, que es un caso tal vez extremo de una realidad que pasa en todos lados, ¿no? Hubo ese trabajo reciente que tuviste de Roxana Barrantes, comparando Arequipa con Cajamarca, un poco que muestra pues cómo el mejor Arequipa gobierno... tiene una mirada distinta. El mejor gobierno, sí, exactamente. Entonces creo que Cajamarca en ese sentido es posiblemente es un ejemplo malo, pero no único, ¿no? Ahora, el tema que creo que ha mencionado Macio, que es importante, es hemos vivido de un boom de commodities. Todos los procesos largos de crecimiento de la economía peruana han estado asociados con el boom de commodities, desde el guano, en los 50, hasta comienzo del siglo pasado, etcétera, y este es uno no distinto, ¿no? Entonces, la realidad es que ya estamos viendo que China se desacelera, ¿no? Ya está creciendo a 7%, con una digamos, tendencia a gastar más en consumo, menos en inversión, y la inversión china es la que genera, digamos, esta demanda grandísima por commodities, ¿no? China de alguna manera crece invirtiendo y exportando, y se da cuenta que no puede seguir creciendo a 10% invirtiendo y exportando. Ahora tiene que crecer a 7-8% porque tiene una demografía menor y tiene que empezar a consumir más domésticamente y significa menor demanda por materias primas en general. Entonces ya los cambios se están dando y de alguna manera tenemos que estar preparados para qué pasa si en algún momento bajan los precios de commodities y no nos permiten, digamos, tener esta bonanza actual y la desperdiciamos, ¿no? O sea, lo peor que nos podría pasar es que en 5 o 10 años más encontremos pues que las materias primas valen la mitad y que el Perú no ha hecho nada para poder reemplazar ese crecimiento y no ha movido los recursos generados, la renta generada en el sector minero, no lo ha movido para, digamos, a otros sectores que con capital humano, etcétera, que te permitan mantener el crecimiento en el largo plazo. Y mientras en el corto plazo, los siguientes 12 meses, desaceleración en China, Europa, como todavía no nos golpea mucho la crisis en el Perú, ¿somos invulnerables o tarde o temprano va a llegar el empellón? Yo creo que en el Perú se exagera mucho la crisis, ¿ah? O sea, yo no creo que haya una gran crisis, creo que es el mundo que estamos viviendo. Creo que más bien fue una aberración los años en que no había crisis, los años de la gran moderación, digamos, en que la inflación era baja, el crecimiento era estable, etcétera. Era un periodo, creo que es un periodo más bien particular. Yo creo que los siguientes años vamos a seguir con el tipo de cosas que hemos tenido, que China sube, baja, que Europa tiene problemas y cuando deje de ser Europa será Estados Unidos o será Japón. En general creo que vamos a vivir en un mundo más volátil, con menos crecimiento, potencialmente con más inflación y que creo que no va a cambiar demasiado. Ahora, ¿por qué el Perú, digamos, puede estar en una situación mejor que en el pasado? Primero, que no es un caso específico al Perú. Son la mayoría de mercados emergentes serios, o sea, serios, digamos, en Latinoamérica son México, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, ¿no? Perú, no sé si me estoy olvidando uno por ahí, pero no Argentina, Venezuela, digamos, han logrado por primera vez en la historia económica de los mercados emergentes hacer políticas contracíclicas. Entonces, si hay una crisis, hay un shock, don Miguel Castillo va a poder gastar mucho, Julio y Renzo van a poder bajar las tasas muchísimo y de alguna manera amortiguar el efecto de shock. En el pasado no se podía hacer porque no éramos creíbles, nos tenían desconfianza, pensábamos que no habíamos crecido. Como de alguna manera ya nos hemos graduado, en la macro estamos graduados y tenemos PhDs. El problema es en el otro lado. Fernando, y lo que también va a continuar es, y voy metiendo ya preguntas que están enviando ustedes, la conflictividad social también es parte del panorama. ¿Perciben el riesgo de que en algún momento esta conflictividad desborde al gobierno, al Estado, al país en medio de conflictos en Cajamarca, por abajo, arriba, etcétera? Maestros, policías, ¿ese riesgo cómo lo ves? Ese es un riesgo latente que hemos tenido en los últimos años, ¿no?
gracias a Dios, digamos, esa organización también del otro lado no es tan eficiente, entonces tenemos riesgos todavía aislados, pero puede ser que después venga, digamos, se complique. Yo no veo un riesgo mayor ahí, pero sí van a haber estos riesgos pequeños, etcétera, que no se solucionan, ¿no? Y ahí lo que nos está pasando es que no prevenimos, no nos preparamos para eso, no nos organizamos. Y eso es un poquito lo que me preocupa, no organizarnos para poder prevenir, pero además para solucionar, ¿no? Y creo que ese es el mayor desafío del gobierno en términos de conflictividad social. Los meto al tema de qué es, entrando ya, mirando para el final del gobierno del presidente Humala, ¿qué es lo mejor y lo peor que puede pasar de aquí al año 2016? Bueno, lo mejor que puede pasar, creo yo, es que se cierren estas brechas que hemos estado hablando, que se mejore la institucionalidad, que empiece a haber un programa serio de una burocracia técnica y calificada y que tenga los incentivos apropiados. O sea, lo mejor que tú esperarías es que la gente reciba lo que debe recibir por hacer un buen trabajo. ¿Y qué más que manejar un gobierno y ayudar a la parte pública, que es lo más importante, sobre todo para la parte social? ¿Qué es lo peor que puede...? Sí, perdón. Para ahí, entonces que vayamos viendo por la parte de lo mejor que perciben y luego vamos a lo peor. La verdad estoy de acuerdo, que es lo que me estaba hablando, ¿no? De alguna manera, construir la institucionalidad y fortalecer el Estado creo que es lo mejor que podría pasar y que sintamos que al final de este gobierno estamos mejor y tenemos un camino mucho más seguro, digamos, de crecimiento hacia el desarrollo. Fernando. Lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que ha empezado a hacer el MIDIS es interesante, ¿no? El Ministerio de Inclusión Social realmente está identificando problemas, brechas, está registrando a las personas y después podría ser un programa masivo interesante. Entonces, si realmente el modelo del MIDIS hoy día pequeño se va multiplicando, porque tienen buena gente, el presupuesto adecuado, etcétera, se puede ir multiplicando y masificando, podríamos tener un 2016 con Ollanta-Humala con signo positivo, ¿no? Todo esto que están planteando... Solo agregar una cosa más a lo que decía. Yo creo que no es solo el MIDIS ve una cuestión que es asistencia social, pero tienes que mejorar los sectores, ¿no? No, claro, si el MIDIS, ¿no?, lo que están haciendo se puede replicar rápidamente y masificar, podría funcionarte. Claro, se ve profesionalización en ese lado, ¿no? Ahora, ¿ven que lo que ha pasado en el primer año nos conduce hacia eso o tienen que cambiar varias cosas? No, yo no creo. Sí, ni hablar, ni hablar. O sea, la inercia es lo que pareciera que va a pasar. Yo no veo, en las pocas interrelaciones que tengo, yo veo que estamos apagando incendios y seguimos apagando incendios y el problema es, si da señales que no son fuertes, lo suficientemente fuertes en gestión política, te puede acabar comiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y claramente yo creo que el gobierno tiene que tener una agenda muy acelerada de hacer estos shocks de oferta de calidad técnica y por más que haya gente que cuestione el hecho de que se paguen mejores salarios en el sector público, yo creo que hay que hacerlo transparente, no hay que hacer las cosas que se hacían antes de que la plata viene por PNUD o viene por otro lado, no, que paguen sueldos y que cada uno pague sus impuestos que le tienen que pagar, pero que se sepa que hay una carrera técnica profesional y que si tú haces un buen trabajo vas a tener incentivos apropiados. O sea, no hay nada que perder por ahí, creo yo. Pero cuando lleva el tema que planteaban al comienzo, que es cómo salir de la agenda de las emergencias y que el gobierno no parezca la sala de emergencia del hospital y que comience a mirar más allá. ¿No, Fernando? Es difícil, ¿no? Y digamos, venimos en varios gobiernos solucionando problemas de corto plazo. Hoy lo que tienes es, el mundo ha cambiado y tienes un poco más de dinero, ¿no? Entonces, digamos, si yo tuviera que recomendar tener un equipo pensando en el largo plazo e implementando reformas de largo plazo, 1. 2, pensar en grande. Realmente acá pensamos en chiquito, ¿no? Oye, no, pues tienes que hacer un shock, tienes que meter, como los profesores de Enseña Perú, que ahora son 120, 10.000 el primer año, ¿no? 50.000 el segundo. O sea, shocks grandes, importantes. Oye, ¿sabes qué? Esto te lo resuelve en términos de la prioridad de infraestructura, contratar a McKinsey que te va a costar $10 millones. ¿Sí? Hay que hacer cosas realmente grandes y que tengan impacto. Y 3, es traer masivamente más gestores públicos de calidad a trabajar en el Estado, ¿no? ¿Qué pasa con la competitividad? Como que cada añito subimos un poquito, y sin embargo el Perú va avanzando en otras cosas. ¿Qué está mal? ¿El crecimiento peruano o los rankings no sirven y tenemos que cambiar de forma de medirlo? Pero mira, si ves en la parte de competitividad, ves la parte de infraestructura, ves la parte de puertos, ves la parte de caminos, electricidad, inclusive teléfonos, que todo el mundo dice que estamos muchísimo mejor y que estamos en la frontera.
En todos estamos lejos, en todos tenemos brechas muy grandes. Entonces no hay forma de que puedas mejorar en tus índices. Olvídate de si los índices están bien medidos, están bien promediados. O sea, la realidad te dice que hay gaps enormes en caminos. Nosotros hacíamos simulaciones de qué pasaba si yo mejoraba, por ejemplo, para conectar una cadena productiva y mejoraba la velocidad en la que yo me podía mover en la carretera asfaltándola, ¿ok? Gastaba, ponte, 50 millones de dólares. Con eso ganaba como 75 minutos o 2 horas de tiempo para mover productos de alto valor al puerto. Pero perdía 3 horas o 7 horas en el puerto. Entonces, si no ves toda la cadena y cómo mejorar toda la parte de eficiencia productiva, eso no va a mejorar. Y eso además de la parte institucional, de la parte del Poder Judicial, de derechos de propiedad, que ha mejorado algo, pero hubo una mejora muy grande algunos años anterior. Cuando yo recién llegué después de mi doctorado y vi los reguladores, era muy bueno, había gente muy buena. Hoy día, o en los últimos años, la situación no es para nada lo que había en ese momento, lo cual no quiere decir que hay que regular todo, porque tenías gente calificada que podía responderle a un sector privado que tiene mucha plata para contratar a los mejores abogados del país. Es un poco, Augusto era parte de los reguladores, ¿cómo hacer que deje la hora loca y regrese al Estado? Ya estoy viejo. Creo que el tema de los rankings no debería obsesionarnos y no son perfectos, pero de alguna manera sí miden una realidad que es evidente cuando uno ve las cosas de una manera más micro, ¿no? Un número interesante es el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo sacó un número sobre productividad en toda América Latina. De los 18 países, de toda América Latina, el Perú era el número 17 en el año 2006, o sea, el penúltimo, adelante solo de Honduras, de los que tenían data, ¿no? Después, ese número ha pasado a ser el número 14. O sea, hay mejoras en ciertas cosas, solo que bastante poco, y dentro de una región que es poco productiva en general. ¿Y qué es lo peor que puede ocurrir en estos 4 años, 3 años y medio que faltan del gobierno del presidente Humala? La verdad es que a mí me ha pasado que nunca, digamos, los modelos cuando uno tiene modelos de riesgo en un banco, digamos, ¿no? Y te dicen cuál es el worst case escenario. Así es. Es muy difícil saber, porque el absolute worst case escenario, o sea, lo peor que puede pasar es tan malo que me resulta muy difícil, digamos, pensarlo, ¿no? Pero creo que cosas como que se haya un cambio radical, que no creo que pueda ocurrir, pero que no tiene 0% de probabilidad, un cambio radical a la izquierda. El otro, que es que, porque las cosas no solucionen, empiezan a hacer cosas más a la mala y a la champa, ¿no? Eso también una cosa en que tratar la urgencia, pero no la capacidad de resolver, haga que termines gastándose mucho más, haciendo las cosas mucho más mal hechas, ¿no? Fernando, ¿qué es lo peor que crees que puede ocurrir en estos 3 años y medio que faltan? Digamos, yo creo que no hacer grandes cosas, que el mundo externo empeore, entonces los crecimientos son... Si pueden de la misión traer a una persona, a un médico o algo, atención médica, acá adelante sería bueno. Ya está viendo. Ok, gracias. Ya está viendo. Sigue. Digamos, no poder comenzar que el entorno externo empeore, y eso al final, la repercusión mayor puede ser las próximas elecciones, ¿no? Acuérdate que este fue un gobierno elegido, digamos, centro-izquierda, y entonces que la siguiente elección se radicalice, digamos, la elección y salgan más, digamos, los... Fernando, cuando hablas de la próxima elección, ¿hablas de la del 2016 o la del 2014 regional municipal? La verdad, la 2014, digamos, es como cancha chica, no la veo que tenga repercusiones. Nada me da no es cancha chica, sino no necesariamente tiene el impacto en el 2016. Nada me ha demostrado ahora en las elecciones anteriores que lo que pase en una pueda influir en... ¿Pero un riesgo de que tengas no un Gregorio Santos, no tengas 22 Gregorio Santos? Tenemos el año 2014. Tenemos 10, pero que no son tan efectivos, ¿no? No, la verdad que creo que el 2014, digamos, y el rol de los gobiernos regionales, digamos, ya podemos entrar a hablar de descentralización, pero digamos, al final del día creo que las elecciones de presidentes y congresos se manejan de otra forma. Máximo, lo peor que puede pasar en estos 3 años y medio que quedan. Yo no quiero ser tan melodramático de que pueden pasar cosas muy fuertes. Mira, lo que yo creo que tenemos una gran oportunidad ahorita, me da la impresión. Creo que hay un ambiente muy positivo en el país. Es muy bonito venir al país y ver que la gente está pensando en positivo, en todo aspecto, no solo en la comida. Y creo que si no se aprovecha esa oportunidad y no se hacen cambios, se empiezan a hacer cambios estructurales, eso es lo peor que nos puede pasar.
Yo creo que la ventana que tenemos no es muy grande. Este gobierno tiene una ventana muy crítica, ha logrado algo muy bueno el primer año, encaminar a la gente y poder hacer una política estable, y seguir una política estable. Pero si no empezamos a tomar las cosas más en serio, de mediano y largo plazo, en estos 4 años que faltan, yo creo que podemos llegar a situaciones muy extremas que no quisiéramos que pasen. Yo creo que, sí, Máximo tocó un tema muy interesante, que es un poco el conventional view ahora es que hay una ventana de oportunidad para que el Perú logre el desarrollo, que está basado por dos factores favorables, ¿no? Un poquito es la parte demográfica, que todo el mundo habla ahora, que la tasa de dependencia peruana está cayendo, hay mucho menos gente, digamos, dependiente con respecto a la PEA, y el segundo tema es el hecho del superciclo de materias primas de la China. Como mencioné, creo que el superciclo puede no ser tal, y en realidad la ventana demográfica ya se viene dando, digamos, el boom demográfico del Perú se viene dando hace 30 años. O sea, en realidad el 75% de la mejora ya se dio y no te va a aumentar el crecimiento, sino que en algún momento va a ser un factor contra el crecimiento. Entonces yo creo que la ventana, como dice Máximo, no es tan grande, ¿no? Tenemos 4 o 5 años y creo que después hay que preocuparse. Pregunta final para los tres. ¿Ustedes estudiaron en la universidad hace 25 años por ahí? ¿Los 80? No, hace 12, más. 10 años. Porque la universidad tiene 50 años y ustedes están como en la mitad. O sea, se cumplían 25 años cuando Máximo y yo estábamos el 87, se cumplieron 25 Ahí está, años, ¿no? justo el 87, 85, que era 90, el año cuando se quiere estatizar la banca, ese año donde aprendimos de economía tanto todos. ¿Pensaron que en los siguientes 25 años íbamos a llegar a lo que teníamos como un Perú hoy en día? Yo por lo menos, yo estudié un poquito antes que ustedes, pero yo pensé que la crisis era una etapa permanente, es decir, que vivíamos siempre en crisis, teníamos cursos de deuda externa en la universidad, que hoy sería absurdo tener un curso de deuda externa. ¿Qué cosa esperaban eso y qué perciben para los próximos 25 años? No sé, el 2010, Felipe Arlet me invitaron a que dé el discurso de graduación para los chicos que salían en ese momento y simplemente me puse a pensar qué mundo tan distinto están viviendo ellos, digamos, qué oportunidades tenían que nosotros estábamos pues en el terrorismo, la hiperinflación y tantas cosas no teníamos ni cerca, ¿no? Las oportunidades de trabajo que tienen los chicos jóvenes, basta que un chico hable inglés básicamente en el Perú para que ya tenga pues una capacidad de generación de ingresos mucho más alto. Entonces creo que sí, el Perú es un país mucho mejor que el año 90, es muchísimo mejor, pero como dijo Fernando antes, tal vez si hemos enfatizado, digamos, acá nosotros nos podríamos haber pasado la hora hablando lo bien que es el Perú y las cosas buenas, etcétera, pero lo que hemos querido un poquito es dirigir hacia las cosas malas, porque cometer el error de la complacencia, digamos, de no hacer nada, es el más crítico, ¿no? Y creo que en ese sentido el Perú ha mejorado muchísimo y es un país muy distinto, la verdad es que es mucho mejor, de todas maneras, ¿no? Máximo, los muchachos que ahora estudian no van a poder vivir en una hiperinflación, por lo tanto no van a aprender lo que tú aprendiste de economía. ¿Cómo ven los próximos 25 años? ¿Hay alguna hiperinflación en algún momento en camino o ya no? Es impresionante, ¿verdad? Acordarse de Hurtado Miller cuando decía el precio del tarro de leche va a subir de 2 soles a 100 soles y no pasó nada. O sea, te acuerdas de eso y te quedas impactado. No, pues yo creo que van a aprender muchas otras cosas, ¿no? Ahorita hay un mundo bastante complejo y bastante competitivo. Las cosas que están pasando son muy difíciles de entender y se requiere mucha técnica para hacer, mucho conocimiento técnico para hacer las cosas. Creo que ya no estamos en el mundo en que porque tienes recursos vas a salir adelante. Entonces, lo que decía Basadre, que estábamos sentados en un sillón de oro, yo creo que... Raimondi. Perdón, Raimondi. Yo creo que... Estaba en el libro de Basadre. Yo creo que no es tan importante. Muy buena frase para todos. Pero lo más importante es ahora cómo mejoras tu capital humano para poder sacar ventaja de las situaciones que tienes, porque todo el mundo está, igual que tú, tratando de sacar las oportunidades que pueden. Entonces, ese nivel de competitividad no era tan fuerte, creo yo, en nuestra época. Teníamos otro tipo de shocks y no teníamos un montón de oportunidades restringidas, que ahora no existe, por suerte, para los chicos. Pero creo que también viven en un mundo de mucho mayor comunicación, mucho mayor aprendizaje y mucho más competitivo y tienen que sacar ventaja de eso, ¿no? Fernando, ¿qué van a estar discutiendo en una sala como esta cuando se cumplan los 75 años? Yo también estudié en la hiperinflación y pasé por todo ese proceso. Realmente yo soy súper optimista, o sea, yo creo que el ADN está cambiando en el Perú, o sea, los chicos que salen de la universidad, el optimismo, el orgullo que existe. Entonces yo creo que el capital está humano, yo creo que hay que hacer cosas para afinar eso. Y creo que
la gran piedra en el zapato puede ser el sector público, pero soy súper optimista. Yo creo que el Perú tiene el camino, hay que asegurarnos que lo cumplimos. Mira la misma universidad, ¿no? Mira la infraestructura, mira los planes que nos ha contado Matilde y Felipe. O sea, la universidad ha cambiado totalmente. Entonces yo sí creo que estaremos aquí, si Dios quiere, celebrando los 75 y hablando de, oye, nuestro problema ahora es crecer no al 7, sino al 10. Muy bien, Fernando, Piero, Máximo, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Y luego de culminada esta primera sesión, los invitamos al almuerzo de reencuentro en los salones contiguos que ha sido organizado gentilmente por el Banco de Crédito del Perú. Nos reencontramos más tarde. Gracias. En la primera parte lo que hay como una especie de coincidencia en que el soft landing del gobierno fue exitoso y rápido y contra toda la turbulencia de la campaña, la generación de que no iba a haber un cataclismo y nada de eso fue más rápido de lo que incluso muchos hubieran pensado. Pasemos entonces a lo malo de este primer año. Piero ya adelantó algo. Fernando. Coincido con Piero, la falta de dirección de orquesta, ¿no? Se podría llamar cambios en... hemos tenido 3 primeratos en un año y pocos meses. 2, todo el tema de conflictividad social ha sido quizás complicado, no ha habido una labor preventiva o, digamos, una forma de organizarse que realmente digan, oye, vamos a enfrentar estos temas de esta manera. Y adicionalmente, lo que también se mencionó, quizás estamos viviendo mucho de la coyuntura del muy corto plazo y no estamos teniendo la posibilidad de tener los espacios para plantear lo que es la agenda y comenzar a trabajar lo que es la agenda de mediano y largo plazo. Máximo, ¿cómo ves las partes complicadas de ese primer año? Mira, yo creo que es muy difícil pensar que en un año tú puedes solucionar todos los problemas que tiene el Perú. Y es muy difícil vivir con los ojos cerrados de que estamos en un paraíso porque no lo estamos. Puede ser que las cosas en Lima y en la capital hayan mejorado enormemente, pero tenemos brechas enormes fuera de Lima, en todas las variables claves que son capital humano, acceso a infraestructura y estabilidad social, los problemas de conflicto que mencionaba Fernando. Y eso no es algo que puedes esperar que un gobierno lo resuelva. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno el primer año con darle estabilidad y dar mejor información de a qué van en términos macroeconómicos, por lo menos ha sido bastante bueno. El equipo que tiene armado en la parte económica, en la parte del Banco Central, me parece que es algo muy bueno y da claras señales. Pero si es que no empiezan a cambiar rápidamente su ruta y tener claros criterios de qué es lo que se requiere, por ejemplo, para que no tengamos una brecha de infraestructura tan grande fuera de Lima, para que Luego de esta breve sorpresa que esperamos les haya gustado, daremos inicio al primer panel de expositores, donde el tema a desarrollar será balance de la gestión del gobierno actual en un contexto de turbulencias mundiales. Invito a que suban al estrado a los panelistas de esta primera mesa. Moderador, señor Augusto Álvarez Rodríguez. Expositores, señor Piero Gessi Solís, señor Máximo Torero Cuyén, señor Fernando Zavala Lombardi. Y mientras van subiendo al estrado y tomando sus asientos, voy a leer una breve reseña de cada uno de ellos. Señor Augusto Álvarez Rodríguez. Trabajó en el Grupo Apoyo, donde se desempeñó como director gerente de Apoyo a Comunicaciones y editor de las revistas
Perú Económico, Semana Económica y Debate, entre otros cargos. Ha sido vicepresidente de la Comisión de Acceso y Salida del Mercado de Indecopi, vicepresidente de OCIPTEL y director de Interbank. Fue director del diario Perú 21, conductor del programa radial Ampliación de Noticias de Radio Programas del Perú, RPP, y profesor asociado de la Universidad del Pacífico. Actualmente es columnista del diario La República, conductor del noticiero Primera Noticia en ATV y de los programas de Radio Capital Claro y Directo, y La Hora Loca, junto con la periodista y abogada Rosa María Palacios. Augusto Álvarez Rodríguez es economista de la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Piero Gessi Solís. Piero Gessi es el director gerente y responsable de investigación económica, mercados emergentes y FX de Barclays Capital. Antes de Barclays Capital, el señor Gessi fue director gerente y corresponsable de estrategia de mercados emergentes y de investigación latinoamericana en el Deutsche Bank. Piero Gessi ha sido profesor en la Universidad Johns Hopkins y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, fue asesor de tiempo completo del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú en 1996. Piero Gessi es economista de la Universidad del Pacífico y tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California en Berkeley, así como un certificado de estudios avanzados en Política Económica Internacional del Instituto Kiel de Economía Mundial de Alemania. Máximo Torero Cuyén. Máximo Torero es director de la División de Mercados, Comercio e Instituciones y director para Latinoamérica del Instituto Internacional de Políticas Alimentarias, IFPRI, con sede en Washington. El doctor Torero tiene 15 años de experiencia en investigación aplicada. Antes de incorporarse al IFPRI, fue investigador senior y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE. Por su trabajo en investigación, ha sido reconocido en 2 oportunidades por la Red de Desarrollo Global con el Premio Mundial por Investigación Sobresaliente en el área de desarrollo. Máximo Torero es economista de la Universidad del Pacífico y recibió su doctorado del Departamento de Economía de la Universidad de California en Los Ángeles. Fernando Zavala Lombardi. Fernando Zavala es presidente ejecutivo de Cervecería Nacional en Panamá desde septiembre del 2009. En el periodo 2005-2006 fue ministro de Economía y Finanzas del Perú, antes de lo cual ocupó los cargos de viceministro de Economía y asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha sido gerente general de Indecopi y presidente de FONAFE y Proinversión. Asimismo, ha sido miembro de la Junta Directiva de COFIDE, PROMPERÚ y de la Corporación Andina de Desarrollo y CONADE. Fernando Zavala es economista graduado de la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Piura y una maestría en Negocios de la Universidad de Birmingham del Reino Unido en Inglaterra. Les informamos que pueden realizar preguntas a los expositores. Para ello, cuando ingresaron al evento, en el material que se les otorgó, ahí tienen un formato donde las van a poder poner sus preguntas. Van a pasar unas anfitrionas a recogerlas. Muchas gracias y permiso. Bueno, buenos días. La verdad que es un gusto poder moderar un panel con 3 distinguidos jóvenes economistas a quienes los he visto en la universidad. No sé si los 3 han sido alumnos míos, pero por lo menos 2 por acá sí. Y es la verdad que un gusto, y el tema que vamos a conversar es el de la balance del gobierno actual en un contexto turbulento mundial. Y los últimos 10 días, pues Piero ha estado tremendamente interesado en cómo organizábamos el debate, entonces me mandaba, no sé desde dónde, unos emails para ver si organizábamos esto paso a paso, y la verdad que yo no le respondí absolutamente nada, porque Piero intuyo que está en un negocio en que todo debe ser previsto, en que cada número es perfecto. Yo estoy en un negocio ahora donde todo es imprevisto, y lo vamos a manejar más a mi manera. La hora loca. Así La hora es. loca. Así es que no vamos a entrar tanto en el análisis de los números, aunque si quieren pueden entrar, y entremos al terreno de una vez, una conversación muy libre, así que se interrumpen cuando quieran. ¿Qué es lo mejor de este gobierno en el primer año? Arranca el que quiera. Y cada uno tiene que agarrar un micro. A ver, yo creo, bueno, gracias primero a la universidad por organizar esto, por invitarme. Es cierto lo que dice Augusto, nos dijo va a ser la hora loca, así que prepárense. Lo bueno de este gobierno, creo que primero el aterrizaje fue bastante rápido, de una turbulencia, digamos, que tuvimos en las elecciones.
Creo rápidamente se designaron sobre todo a las autoridades económicas, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía. Entonces esa parte yo creo que fue muy positiva. Dos, creo que en la elección de los ministerios hubo una elección más por el lado técnico que por el lado político. Y tres, creo que lo más importante es que el primer año lo que hemos visto es un gobierno trabajando más en la hoja de ruta que en lo que supuestamente era la gran transformación que, digamos, nos preocupaba a muchos. Pero Máximo, ¿qué opinan? Porque la hoja de ruta más es lo que no van a hacer el gobierno de lo que va a hacer. No sé por qué te sirve eso. Bueno, yo creo que, y estoy de acuerdo con Fernando, que el comienzo ayudó a tranquilizar un poco las cosas. Hubieron unos cambios de ruta de la hoja de ruta inicial que fueron interesantes y creo que ayudó a dar mayor tranquilidad, que era algo muy importante para que el país siguiera en la ruta de crecimiento que ya estaba en el momento que entró el nuevo gobierno. Sin embargo, algo que sí es importante es dónde estamos yendo y qué cuellos de botella podemos tener en el futuro si es que queremos crecer a ese nivel, ¿no? Sí, ahí yo creo que es un tema muy interesante el de Máximo, que es hacia dónde vamos. Creo que sí se han hecho muchas cosas buenas este primer año. También es porque había tanto miedo que a fin de cuentas no malograrla ha sido positivo, digamos, ¿no? Para cierta gente. Pero yo diría que, claro, ahorita lo más importante es hacia dónde vamos y me parece que el mayor problema que tenemos en el gobierno actual es que no pareciera que hubiera alguien que le está pensando. Me pareciera que en este momento tenemos una situación que no hay director de orquesta y creo que ha perdido, digamos, después del impulso inicial, digamos, de por lo menos no haberla hecho mal, me parece que hay un problema ahora de hacia dónde quiere llevar este gobierno el país y qué estamos haciendo para lograr eso, ¿no? Eso es para mí lo que me preocupa.